Buenas tardes, bienvenidos a todos a este gran proyecto que con mucho corazón han ido trabajando estudiantes del TC 729, representantes de la Universidad de Costa Rica. Les explico rápidamente, nosotros somos pues un programa de acción social de la universidad que pues estamos de manteles largos en nuestros 80 años. Y bueno, muy orgulloso, yo soy el coordinador del proyecto, ¿verdad? Pero como lo he dicho con algunos compañeros y con un equipo de trabajo como los estudiantes que tengo a mi cargo, es el trabajo más fácil del mundo ser coordinador de este proyecto, porque la verdad de ellos, pues, cuando uno les pide algo ya lo hicieron antes, así es que aquí les estamos presentando este proyecto que bueno, ya viene desde el lunes que empezaron a ver las publicaciones aquí en la página del Facebook. Sin embargo, esto trae muchos meses de trabajo donde ellos han estado planificando cómo van a hacer las publicaciones, cómo van a hacer los webinars, todo con mucho esfuerzo, como les digo, mucho corazón. Y bueno, mi nombre es Alfredo Alvarado, se los había dicho, y pues los dejo con el equipo de trabajo. Ellos están muy emocionados y esperamos que todo este esfuerzo que se ha hecho, que tiene como objetivo poder hacer que ustedes en sus casas tengan un poquito de tanto de esparcimiento para lo que son estos momentos en que a veces tenemos que estar un poco más enclaustrados, ¿verdad?, en la casa, que también tengan la oportunidad de producir sus propios alimentos y algunas cosas para el consumo, y que además de eso puedan trabajar en cómo se ve su casa, ¿verdad? Desde el punto de vista que también estar en contacto con lo que son que las matitas, que cómo se ve, que cómo las acomodamos, nos va a ayudar desde el punto de vista psicológico. Entonces, nada más, los dejo con los chicos. Muchas gracias por estar presentes y disfrutemos del webinar. Bueno, hola, buenas tardes. Acá vamos a continuar con la descripción de lo que sería el equipo organizador, puntualmente cada uno de los integrantes. Y Randall se encuentra por ahí. Sí, hola, ¿se ve? Sí. Hola, yo soy Randall Vega, yo soy estudiante de la Universidad de Costa Rica de Ingeniería Industrial y quiero darle la bienvenida a lo que sería el taller de Creando mi Huerta. Entonces ahí vamos a estar para estar subiendo contenido para ustedes y espero que les saquen provecho y que les guste mucho. Muchas gracias. Mari, tenés el micrófono desactivado. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María del Carmen Molina, soy estudiante de la Escuela de Arquitectura y al igual que Randall, deseo que le saquen mucho provecho a todo ese trabajo. Muchas gracias. La compañera Madi ahorita tiene un problemita de salud, entonces ella no se encuentra con nosotros, pero bueno, ella es la compañera Madi Arce Jiménez, igualmente es estudiante de arquitectura. Y procedo, bueno, mi persona, yo soy Roger Rojas Steller, igualmente soy estudiante de arquitectura, fascinado con el tema de los huertos y todo lo que es el paisajismo. Igualmente, como los compañeros mencionaron, tengan la confianza de acercarse, de plantear cualquier duda sobre el proceso. Nosotros estamos para evacuarlos con mucho gusto. Hola, mi nombre es Sebastián. Yo también soy estudiante de arquitectura y espero que puedan disfrutar de todo este taller y ojalá puedan pasar un buen rato con nosotros. Excelente. Y bueno, la compañera Priscila, Priscila Jiménez, igualmente es estudiante de arquitectura y en este momento
no contamos con la presencia de ella, pero igual todo el equipo ha sido de los que ha estado preparando fuertemente todo este material para que hoy se pueda llevar a cabo. Bueno, les vamos a plantear un poco lo que sería la idea generatriz o el origen de todo, de la propuesta como tal. Básicamente, la idea del curso es convertir la huerta en un espacio de laboratorio de aprendizaje en el que nosotros como intermediarios vamos a hacer el enlace de la teoría a la práctica, llevándolo a cabo con un proyecto en físico, digámoslo así. Entonces nosotros estaríamos de intermediarios con lo que sería una guía virtual para este acompañamiento. Lo planteamos como un espacio para hacer comunidad, para que a pesar de que nos encontramos en un momento como de gran tensión en el que se nos pide todo el tema del distanciamiento social, es importante acotar que a pesar de ello, los huertos en el mundo no se han detenido, se continúan trabajando, así como continúa el chofer del bus o cualquier otro tipo de profesión, básicamente cumpliendo lo que serían los protocolos para que el lugar sea idóneo para el desarrollo. Bueno, nosotros este elemento, el de la producción de alimentos, lo unificamos con lo que sería el reutilizamiento de materiales domésticos que usualmente, si no tienen un proceso de reciclaje, terminan como basura en los vertederos. Entonces la idea es que cada hogar pueda, desde los materiales que disponga, pueda hacer una propuesta de módulo de cultivo en el que se pueda ejecutar. Y cuando hablo del tema de comunidad me refiero a que, por ejemplo, vamos a la escala de una casa. Si en nuestra casa los integrantes del núcleo familiar se unieron a la iniciativa y se proyecta la construcción de este espacio, es importante acotar que una sola persona o un solo núcleo familiar difícilmente va a poder abarcar todo lo que sería el escenario de un huerto. Es decir, difícilmente una familia va a poder producir todos los tipos de verduras y hortalizas que necesitamos para que la alimentación de nuestro hogar sea adecuada y que tenga valores nutricionales altos. Lo que quiero decir con esto es que como comunidad o como barrio nos podemos organizar de la forma en que, por ejemplo, yo podría, con mi material que tengo en la casa, producir, no sé, vamos a hacer como una segmentación. Entonces yo podría producir culantro, Alfredo podría producir lo que sería la lechuga, Sebastián la mora, y en este proceso de producción tenemos el intercambio o el trueque, que históricamente la sociedad humana ha estado inmersa en este tipo de relación. Entonces, al momento en el que yo estoy produciendo alimentos para Alfredo o para Sebastián, ya yo formo parte de ese núcleo o de ese ciclo, perdón, en el que todos hacemos comunidad y en el que todos nos beneficiamos, porque el simple hecho de interactuar con una planta, con un material, con un elemento vivo verde, nuestro subconsciente se va desde el inicio de nuestra sociedad, en el que éramos un miembro más del núcleo, digamos, del ecosistema natural, es decir, cuando andábamos en la sabana, corriendo, cuando nuestra sociedad decidió dejar el sedentarismo y pasar a la producción de agricultura, digámoslo así como tal. Entonces, el objetivo general del curso es trabajar, digamos, fomentar la alimentación saludable y el manejo integral de residuos desde el hogar. Esto podrá verse como una intervención muy pequeña, pero si 100 familias se unen a esta intervención pequeña, el impacto que esto va a tener en el medio común va a ser muy, muy fuerte, desde el estado de salud de una persona por la alimentación que ha tenido y también desde el estado de salud mental por la interacción que ha tenido con lo que serían las plantas y la tierra. Entonces, este sería como nuestro elemento generador, en el que lo estructuramos a partir de 4 enfoques, es decir, la organización, la educación y la producción. Cuando hablamos de organización, me refiero al tema de hacer comunidad, como les decía anteriormente, aprendiendo técnicas, intercambiando conocimiento. Usualmente, como nuestra sociedad es agrícola o el costarricense como tal, en mínimo, digamos, en la familia, mínimo algún miembro, usualmente entre los más adultos o mayores, el tema de la producción de alimentos formaba parte de su
modelo de vida. Es decir, que nuestros abuelitos emigraron del campo a la ciudad y cuando estaban en el campo tenían su actividad agrícola y muchos de esos abuelitos que emigraron a la ciudad todavía mantienen esa tradición agrícola que no la han perdido a pesar de que el urbanismo y que toda la vida como moderna nos dice que es mejor ir al súper por la lechuga a que producir. Entonces estamos como sometidos a un sistema más grande en el que el simple hecho de plantar un alimento es toda una revolución contra el sistema. Entonces, el otro punto, la educación, como les decía, esta parte de aprender, de captar conocimientos, la vamos a unificar con el tema de la formación técnica. Queremos, a través de nuestras publicaciones y nuestra interacción, dar esa chispa, digamos, en Internet está todo el conocimiento, pero nosotros se lo vamos a llevar hasta su página, hasta su celular. Entonces, lo que queremos es que si nos parece, por ejemplo, los temas de esta semana, el lunes permacultura y huertos urbanos son temas importantes. La idea es que esa publicación genere como una chispita en cada persona y que lo inviten a involucrarse un poquito más a profundidad sobre el tema. Entonces, esa sería como la parte de educación, que va a ser como la herramienta para que el resultado final del huerto sea exitoso. El otro elemento sería la producción. Aquí de nuevo, otra vez viene como en línea la parte de aprendizaje y desarrollo. Nosotros planteamos técnicas para que la producción de estos alimentos sea sana, adecuada y eficaz. O sea, que nuestra planta se reproduzca lo más idóneamente posible, digámoslo así. Y el otro punto es el tema de la nutrición, que de nuevo, inmersamente está el tema del aprendizaje, pero en este espacio lo que nos interesa saber es identificar cuál es el aporte de cada elemento de la huerta como tal. Es decir, qué nos aporta la lechuga, qué nos aporta el culantro, por qué sembrar esos dos materiales y qué efecto tienen en mi salud corporal, digámoslo así. Bueno, acá les voy a explicar así como muy rápidamente lo que sería la dinámica virtual que vimos durante toda esta semana. Entonces, igual, esta publicación la compartimos en Facebook el lunes y básicamente lo que tienes como el ABC de lo que vamos a trabajar nosotros. Entonces, el punto 1, como lo especifica ahí, nuestra interacción va a ser principalmente por Facebook. Por Facebook, y también el Zoom, que va a ser nuestro vínculo como para la evacuación de consultas. Se me olvidó hacer una acotación importante. En este y en los próximos webinars que estemos ejecutando, las preguntas, digamos, lo ideal es que si van surgiendo preguntas en el camino, que las vayan planteando en el chat de Facebook y uno de los compañeros del equipo la va a hacer el filtrado para llegar a nosotros y en el último segmento del webinar vamos a tener un espacio para evacuar dudas. Entonces, en ese momento es en el que las preguntas que se han ido planteando durante todo el proceso van a ser aclaradas. Ahora sí, para continuar, el tema de las dos publicaciones. Vamos a tener dos publicaciones por día, una en la mañana y otra en la tarde, que van a abarcar temas importantes según el enfoque que tenga la semana. Entonces, igualmente, la publicación del viernes va a ser simplemente un recordatorio que en la tarde de todos los viernes a las 5 de la tarde vamos a encontrarnos en este espacio. Entonces, como este es nuestro primer webinar y es la semana de introducción, hoy nos topamos con el equipo de Creando Mi Huerta. Para la próxima semana ya vamos a tener un profesional que trabaja, que se encarga como en un tema en específico como tal. Como podemos ver, la mayoría de los compañeros somos arquitectos, ingenieros, bueno, y el profesor que es diseñador gráfico, pero igual hay como una mezcla de conocimientos en el cual desde lo personal, por ejemplo, yo emprendo con el tema de huertos y todo eso, entonces es como que es otro aprendizaje en paralelo que nosotros como coordinadores vamos llevando. Bueno, lo que les dije aquí, el webinar, nada más lo repito así por encima, la idea es eso, como que si durante la semana, no sé, la publicación del martes le generó muchas dudas en específico, como que las tengan ahí pendientes y que las traigan a colación el viernes. Entonces, durante ese espacio se va a evacuar la consulta. Y el último punto, que ya es como redundante, de nuevo, Facebook y Zoom. Es importante que, bueno, que todos sigamos
la página del TCU y que compartamos material para que el webinar y el curso y los temas que se están exponiendo lleguen a más personas. Entonces, en un principio lo teníamos planteado en una sola comunidad, pero bueno, nos llegó la duda o la espinita, digamos, de que es importante compartir el conocimiento con toda la gente en el país, o ojalá, bueno, en la red como tal. Entonces, acá les vamos a como a detallar lo que sería el programa semanal de temas. Básicamente lo vamos a dejar hasta como el enfoque semanal de temas, porque si digamos, si profundizamos más en el detalle, llegaríamos a explicar como la publicación de cada día, y no es esa exactamente como la gracia, ¿verdad? Comernos el pastel antes del cumpleaños, ¿verdad? Entonces, iniciamos bueno, lo vamos a trabajar como en 3 meses, básicamente, que sería nuestra estructura. Entonces, en esta semana 1 tenemos el planteamiento de lo que serían los conceptos básicos y la introducción del programa como tal. Tenemos la lectura, bueno, esta lectura que estamos realizando en este momento, y las publicaciones que han sido elaboradas durante la semana, igualmente. En la semana 2 vamos abarcando el manejo integral de residuos para aprender cómo ir discriminando material desde el hogar. Es decir, saber para qué me sirve una lata de atún, para qué me sirve una botella o para qué me sirve una caja, digamos, y ver en qué los puedo implementar directamente en la huerta. En la semana 3 vamos a abarcar el tema de la agronomía como tal, la agricultura, y en ese proceso de agricultura vamos a ir entendiendo todos los ciclos que forman parte de este tema tan amplio. Entonces, igualmente, día a día se va a ir detallando cada uno para desarrollar el tema, y el viernes vamos a tener un agrónomo bueno, el viernes de la semana 3 tendríamos ese agrónomo que nos viene a aclarar dudas y consultas. En la semana 4 vamos a tener un paisajista que va a venir a darnos una pequeña charla, y cuando nos referimos a identificación del sitio es digamos, agudizar todos los sentidos para poder identificar en nuestra comunidad, en nuestro hogar, esos espacios que tienen más potencial para el desarrollo de una huerta comunal o una huerta como tal, digamos así, hablando con indicadores desde la cantidad de iluminación, desde la ubicación como tal, si es una pared, si es un suelo, o si es digamos, cuando digo un suelo, si es un piso, o sea, que tengo cemento pero no tengo tierra, que pasa mucho, o si por el contrario, en Facebook bueno, ya hemos tenido como consultas, hay mucha gente que tiene como mucho espacio en su zona de jardín, e igualmente quieren ir como iniciando con todo esto. Creo que el tema de la pandemia como tal nos puso de frente con el tema de la producción de alimentos. Entonces, ver qué tanto dependemos de una cadena de producción que viene desde China y cómo nos afecta a nosotros acá con temas tan básicos como la harina, por ejemplo. Y cuando les decía que es toda una revolución, me refiero que al momento en el que planteamos el huerto nos estamos desligando de cierta forma de ese sistema macro que controla la industria alimentaria, desde lo que son las carnes y todos esos datos. Por ejemplo, la producción de carne, tiene una producción de CO2 mayor que la ciudad como tal, o que una casa. Entonces, una sola vaca produce tanto CO2 no sé, como 3 carros. Entonces, bueno, en el siguiente mes, en la semana 5, vamos a tener el tema de la producción de semillas y plántulas. Aquí vamos a ver, ya trayendo igual como, ok, ya identifiqué estos espacios en mi casa, voy a optar digamos, por discriminar qué tipo de material de medio de cultivo voy a implementar para discernir qué semilla es la que yo necesito desarrollar en ese espacio. Entonces, aquí les vamos a hablar igualmente de todo el ciclo que tiene una semilla, para que pase de una semilla a un producto, a un fruto, digamos, a una planta que dé frutos, y cómo el suelo, el agua y la luz forman parte de este equilibrio. Entonces, por eso el tema se va como segregando para llegar a un punto final. Entonces, en la parte de sustratos y nutrientes, igualmente, ok, ya tengo este espacio, ya sé que quiero reproducir estas plantas, entonces el siguiente paso sería entender
cuáles son las necesidades de esa planta con el suelo. Es decir, comprender el suelo como un sistema vivo, un sistema biótico en el que mucha agua puede colapsar el sistema, o, por ejemplo, identificar, no sé, que tenemos un suelo con características muy pobres, el desarrollo de una planta en ese escenario va a ser muy, muy paupérrimo, que si tuviéramos una planta con un suelo ideal, digámoslo así. Igualmente, el sistema de riego y de cosecha de agua, todas las alternativas que hay, igualmente planteándolo desde un escenario de conservación y manejo eficiente de recursos. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestro sistema de riego en una huerta horizontal sea eficiente y no hayan desperdicios de agua y eso no me genere, no sé, un inconveniente, perdón, en cuanto a lo que serían las facturas o el uso como tal del recurso? Entonces, el tema de la cosecha de agua en lugares en los que, por ejemplo, Costa Rica, por su condición natural, es rica con el recurso hídrico. Entonces, nosotros no estamos tan, bueno, si hablamos de Atenas o de otros lugares, Grecia, en los que se han visto o en los que se están desarrollando guerras de agua, es otro escenario, ¿verdad? Pero si comparamos, digamos, Grecia o Atenas con África, las distancias son abismales. Entonces, entender cómo ese uso del recurso nos puede ser beneficiar en la producción de alimentos y en el sistema como tal. De nuevo, desde ese equilibrio no tendría sentido que una huerta orgánica tenga, no sé, usos irracionales de agua, porque entonces ya se perdería el sentido de este equilibrio en cuanto al sistema. Y en la semana 8 tendremos ya lo que sería el diseño modular de esos contenedores para cultivo. Igual, importante, todo esto lo vamos a ir desarrollando desde la creatividad y desde el trabajo en grupo. Para la semana 9 tendríamos ya lo que es el consumo de vegetales, frutos y hortalizas, pero desde una visión más nutricional. Aquí va a venir un nutricionista a hablarnos un poco sobre el tema para acotar esos elementos vitales, para que podamos decir, en mi casa los vegetales los producimos nosotros. Entonces, podemos darnos el lujo de tener un almuerzo con una ensalada orgánica, que sabemos y que estamos seguros de que esa lechuga, de que ese tomate, de que ese pepino no tienen ni dosificaciones elevadas de químicos, que es parte de la agricultura global, digámoslo así. Nosotros trabajaríamos con productos orgánicos, con ideas de permacultura, entender el sistema como tal para no tener agentes externos en esa dinámica. Y en la semana 10, bueno, en esa semana 9 también lo que son los colores, los vegetales rojos, los vegetales morados, los vegetales verdes, todo esto para entender la configuración desde el plato nutricional. En la semana 10 vamos a ver puntualmente esas plantas que seleccionamos en la semana 5, las vamos a traer a colación en la semana 10. ¿Para qué? Para entender esas, digamos, las necesidades específicas de esa planta. ¿Cuánta luz necesita una lechuga? ¿Cuánta luz necesita una remolacha para que ese producto se desarrolle? Si por ejemplo, si el fruto es por encima del suelo, por debajo del suelo, ¿qué implica la ubicación de este producto en digamos, en el mantenimiento del huerto? Entonces, para entender qué pasa, por ejemplo, si tenemos lo que sería el uso variado de cultivos en una huerta, que ayuda a mantener los recursos del suelo, lo que es el control de plagas a partir de las mismas plantas, la rotación de cultivos, todos estos temas para que ese producto que seleccionamos podamos realizar como una guía de cuidado y asegurarnos de que asegurarnos de que podemos hacer una lectura de cuando esa planta está pequeña, de cuando esa planta está madurando y cuando esa planta ya está en una etapa adulta en la que su fruto hay que cosecharlo. Entonces, igualmente vamos a ver como todos esos datos. Y para la semana 10, perdón, para la semana 11, vamos a tener el desarrollo de una guía de instalación para ese módulo.
O sea, esto va a ser ya más gráfico y es más interactivo con los que estemos trabajando en el proceso. ¿Por qué? Porque lo que vamos a montar es literalmente una revista, un documento en el que podemos hacer, entonces, bueno, el ejemplo que tenemos es como cuando compramos un mueble de IKEA o algo así, que ya viene con un desglose, un manual de cómo, dónde va este tornillo, dónde va esta tabla o este tubo. O sea, es esa lectura, pero a partir del enriquecimiento que hemos traído desde la semana 1. Y para la semana 12 tendríamos ya la habilitación de ese cultivo. Es decir, entender cuándo siembro un producto que cosecha bajo la raíz, como yuca, o cuándo siembro un producto que cosecha sobre la raíz, como un tomate. Entonces, es importante conocer esos datos para que al momento de la siembra, la planta igualmente es un ser vivo, como nosotros, está sometido a los cambios del sistema. Y si, por ejemplo, sembramos una planta aquí les vamos a hablar también de lo que sería el movimiento lunar. Si sembramos una planta que cosecha en la raíz en un momento, no sé, luna llena, en luna llena, ese fruto como tal o ese producto como tal a la larga va a tener un desarrollo. Ahí es donde encontramos estas plantas que crecen como, ¿cómo es que les dicen? Mi abuelo les dice celes, o así como todas raquíticas que no tienen fuerza, o que se pican. Sucede mucho que la hoja, si se sembró en un periodo diferente al que tenía que ser, la hoja de la planta se va a picar. Entonces, igual entender cómo esos elementos, por ejemplo, la luna, afecta tanto la huerta hasta el punto en el que si nosotros hacemos un movimiento de tierra en una época no, digamos, no adecuada, esa tierra va a tener una reacción. Los componentes vivos que dan forma a ese sustrato van a tener, en el peor de los casos, van a morir y el suelo es donde tenemos un suelo sin vida, digamos así, con baja de nutrientes o un suelo con mucha acidificación del pH. Eso sería yo sé que es como bastante pesado, pero ese fue como el resumen de todos los temas que se van a abarcar en la semana. Y eso sería como la lectura del programa del curso. No sé si tienen como dudas o preguntas en el chat, por ejemplo. Roger, en el chat no hay dudas por el momento. Ok, perfecto. Entonces, así como ya para ir cerrando, bueno, estos fueron los temas que abarcamos durante la última semana. Vamos a ver, para explicarles un poquito. Esto por cuestiones de introducción. En la próxima semana ya tendremos, por ejemplo, el profesional que nos venga a exponer va a abarcar, a completar esos temas. Entonces, por ejemplo, el lunes estuvimos trabajando con lo que fue seguridad alimentaria. Desde la Constitución, Costa Rica tiene un artículo específico en el que se supone que debemos trabajar para la seguridad alimentaria y nutricional del costarricense. Igualmente hay toda una estrategia a nivel gobierno, lo que fue el tema de la permacultura, todos esos elementos que nosotros, que forman el ecosistema para que el desarrollo sea sostenible. El tema de los huertos comunales, que en otras semanas se va a abarcar como más en detalle, y de la importancia que tiene a nivel, digamos, macro, por ejemplo, Dinadeco, cómo trabaja Dinadeco con los huertos comunales desde una fuente, desde un mecanismo para generación de ingresos económicos. O sea, hay familias que venden, por ejemplo, tengo el caso de una señora que produce lechugas en hidroponía y la señora factura 2.5 millones al mes en ganancias. Todo esto por digamos, por las relaciones de la economía circular en su localidad. Es decir, le vende a los supermercados, le vende a los colegios, a los restaurantes. Es una forma de generar dinero y una excusa también para recrearnos con la naturaleza y con el contacto con la tierra. Estos fueron como igual un pequeño guión de lo que podrían ser como una iniciativa para que usted como usuario, como costarricense, hable con su vecino, con sus vecinos y se ponga de acuerdo para un plan en el que todo el colectivo se puede beneficiar y pueden beneficiar a más personas a nivel macro.
Estos fueron como los tipos de huertos que acotamos. Y un tema importante en todo esto es que Costa Rica ya es pionera en este tema. Entonces ya hay a nivel país, hay un montón, principalmente como en las escuelas y colegios, el tema de los huertos comunales es básico. Entonces, igualmente, yo por ejemplo soy de Puerto Jiménez, del Colegio Académico La Palma específicamente, y cuando yo estaba en el colegio, la producción de vegetales de nuestra huerta, de nuestro comedor, perdón, provenía de nuestra propia huerta. Entonces, ¿cómo aplicar esos conocimientos para nuestro propio beneficio? Y el tema más importante, o uno de los actores, estos son como datos no científicos, ¿verdad? Es como más parte de ese conocimiento ancestral que traemos nosotros, en el que nuestros antecesores, perdón, no sé, los griegos, ellos no tenían un web para hacer esa lectura, digamos, y en el peor de los escenarios, en un pueblo como tal, había una o dos personas que tenían acceso al conocimiento de lectura o de interpretación de información. Entonces, la luna y este tema del horóscopo, del zodiaco, viene a ser ese internet que está proyectado en el cielo. Entonces, por eso la importancia de saber identificar el momento idóneo para realizar cada actividad en el huerto. Entonces, de nuevo, nosotros, 70% agua, el mar, en marea llena, ese aumento de esa atracción de los líquidos también se ve en nosotros. Entonces, también se ve en las plantas. Entonces, es simplemente ir aprendiendo esos pequeños detalles que nos van a ayudar a llevar esa lectura. Igualmente, ¿cómo afecta la luna en lo que sería la poda, el trasplante y la cosecha? O sea, por ejemplo, si estamos en luna llena, la sábila de la planta está en la parte más alta, está en las hojas. Entonces, si hacemos una poda en ese momento, ¿qué va a pasar como con nosotros? O sea, si tenemos un brazo y lo cortamos, nos vamos, o digamos, nos cortamos, por ejemplo, nos desangramos. Entonces, ¿qué pasa con la huerta? Que vos puedes podar una planta, pero lo ideal es que sea en luna llena. Cuando la sábila está al contrario de la luna llena, la sábila está en la pura raíz. En ese momento yo puedo intervenir el tallo y lo que es el follaje. Y siempre, siempre que se realiza cualquier tipo de corte o incisión en una planta, es importante asegurarnos de que ese elemento con el que vamos a trabajar esté desinfectado y que después de que se realizó la acción, lo que les decía el ejemplo de cortarnos nosotros, es que con las plantas, si uno igual, si la herida queda expuesta, por ahí pueden ingresar bacterias y virus. Entonces podemos dañar una planta simplemente porque hicimos una poda y no aplicamos el sellador. Y esos serían como los temas que abarcamos y desde acá, eso sería como mi aporte. No sé si alguno de los compañeros quiere aportar algo o el profe. Pues la verdad es que yo he estado viéndolos a lo largo del desarrollo, ¿verdad? Algunos de los temas, incluso yo no los conozco del todo, ¿verdad? Esto de las fases de la luna y cómo tienen su efecto en la producción y el mantenimiento es súper importante porque, pues, yo con las plantas, ¿verdad? Como dijo usted, soy diseñador gráfico, entonces, quién sabe cuántas veces he matado alguna planta por cortarla cuando no tenía que hacerlo o cosas así, ¿verdad? Y son cosas que, como dice usted, tal vez no están en los libros, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no sea ciencia. Lo que pasa es que es de una manera empírica y a veces, o sea, hay que sentarse uno a hablar con un agricultor de verdad para darse cuenta de cuánto conocimiento hay del cual uno no tiene ni idea de que existe, ¿verdad? Creo que, bueno, para las personas que están viendo esta introducción, los invito de verdad a que puedan seguir con este curso, que vean cada una de las fases y o sea, de publicaciones y todo lo que se va a ir haciendo, porque puede ser, la verdad, de mucho provecho, ¿verdad? O sea, tanto de manera personal como, pues, quien quita que en algún momento puedan producir, como dijo Roger, ¿verdad? La señora que vende las lechugas, ¿verdad? Y la verdad es que en este momento, pues, cualquier tipo de producción
sea hacia adentro, hacia afuera de nuestros hogares, es pues muy bien vista, nos cae bien a todos, ¿verdad? Entonces, lo más que puedo hacer ahorita es felicitarlos. Estoy seguro de que va a ser un éxito este programa y que vamos a ir viendo más cada vez, y a todos los espectadores que por favor sigan, que se emocionen, que lo publiquen, que nos ayuden a hacer bulla. Esto es una cuestión social, ¿verdad? No es algo con fines de lucro. Entonces, entre más seamos, más aprendemos y más crecemos todos como comunidad. Y sería eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. No sé si los compañeros. Igual, una pequeña anécdota. Tengo una amiga de Sanchi, y es vacilón porque las tías y la mamá de ellas son una familia como de 4 mujeres y un hombre, o 2 hombres creo que eran. Entonces, en los tiempos de ellos, solo los hombres trabajaban en el campo, entonces solo ellos tenían el conocimiento. Uno de esos ya no están con nosotros, entonces las demás, las 4 hermanas andaban detrás de ese fulanito, porque era el único, digamos, que sabía los conocimientos de la huerta, y ellos querían tener una huerta. Entonces es como ese pequeño dato. Sebastián, creo que ibas a decir algo. No, Roger. Ok, bueno, entonces creo que por hoy estaríamos. Y de nuevo, como les reitero la invitación, acérquense al proyecto, formen parte de él. O sea, cualquier tipo de duda que tengan, cualquier consulta en el proceso, háganosla llegar. Y nosotros con mucho gusto vamos a estar ahí a la par de ustedes, acompañándolos en este desarrollo. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por la atención y por el tiempo que han dedicado a nosotros hoy. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.